Día 2 del reto de ver las 100 películas del top 100 de Letterboxd. Vamos a ver qué película me toca hoy. Diz que ele é mó piranhão, ele te bota, saca, saca, sem nem ter preocupação. Ele Bien, Ciudad de Dios. Bueno, vista. A ver, varias cosas sobre esta película. A ver, bueno, primero, es impresionante ver esta película 22 años después y justo cuando se acaba de anunciar hace poco que van a hacer un spin-off, una serie spin-off en HBO basada en, obviamente en la película, en lo que se supone que pasó después. Y bueno, no solo comprobar que evidentemente la película no ha envejecido nada, que ha envejecido de hecho muy bien, que el tiempo la ha hecho muy bien, y que ya ha superado el impacto inicial, porque esta es una película que depende mucho del efecto shock, del shock inicial. Es una película que al revisitarla, al volverla a ver, esta es como, debe ser la quinta o sexta vez que la veo. Yo la vi obviamente cuando la estrenaron, después la vi varias veces que la pasaron en televisión. En televisión nunca la pasaban completa, sino que pasaban como versiones editadas. Después hace como 3 4 años me acuerdo que la volví a ver. De hecho creo que por cuando estaba empezando la pandemia, que yo me puse a ver películas todos los días porque básicamente no había nada que hacer. Y bueno, la vuelves a ver y ya el shock inicial obviamente no existe. Y eso te permite apreciar la película más allá del impacto inicial de la violencia y del crimen, que creo que es lo primero que atrajo de ella, ¿no? El hecho de que Ciudad de Dios es una película con un ritmo frenético, una película que bebe de las tendencias de finales de los años 90 y principios de los años 2000, en donde la tendencia era hacer un cine, vamos a decir, videoclipero, que de hecho una de las críticas que se le hizo a esta película, que se le hizo a la crítica argentina, que ellos decían que esta película era como MTV en una favela. Y siempre me pareció muy tonta esa crítica, pero ciertamente tiene un elemento que destaca, y es que se trata de una película que tiene un frenetismo visual y un frenetismo de edición y de montaje que era muy típico del cine, tanto de finales de los 90 como de principios de la década. También el uso estilizado de la violencia, que obviamente tenía en ese momento, estábamos pues en la época en la que Tarantino estaba siendo el cineasta más influyente de su época, veníamos obviamente del cine de Martin Scorsese, que tenía un tipo de violencia que era muy realista y que era muy incómoda. La violencia en Martin Scorsese nunca fue agradable, mientras que la violencia en Tarantino y en algunos directores de los 90, como lo que intentó hacer Oliver Stone en Asesinos por Naturaleza, que de hecho el guión es de Tarantino, era una violencia estilizada y una violencia como forma de entretenimiento. Ciudad de Dios está un poco a medio camino de ambas cosas. Por una parte es una violencia que es muy choqueante, que es muy dura, que es muy real y que es una violencia que impacta y que incomoda al verla, pero por otra parte también hay una estilización muy grande en la película. Y es esa estilización lo que le hizo una película tan popular, lo que le hizo una película tan conocida en su momento y tan vista, tanto a nivel de Brasil, que fue la película más vista en la historia de Brasil, hasta que llegó Tropa de Élite, otra película que está bastante relacionada con esta, tanto por su temática como por ciertos elementos estéticos, pero también una película que fue muy importante afuera. De hecho, con esta película pasó algo muy particular. Con esta película y con Y tu mamá también pasó algo muy particular, y es que ambas películas se estrenaron en el 2001, creo, 2001, 2002, no, en el 2002, perdón. Y ese año no lograron nada en los premios Oscar, pero al año siguiente, en el año 2003, ambas fueron nominadas. Ciudad de Dios fue nominada a Mejor Edición, a Mejor Fotografía, a Mejor Dirección y a Mejor Guión Adaptado. Y Tu mamá también fue nominada al Mejor Guión Original, creo. Y creo que tuvo otra nominación por allí. Eso se debió a que pues la academia reconoció que era una injusticia que estas películas no estuvieran nominadas y cambió las reglas para permitir que películas que se habían estrenado el año anterior, si habían tenido un estreno en Los Ángeles durante el año siguiente, pudieran competir en los Oscars. Sea como sea, pues esta fue durante mucho tiempo la película brasilera más conocida, la película brasilera más popular y la película brasilera más vista. Y lo que atrajo a la gente fue obviamente la estética, la forma en la que la película está hecha. Pero sería un simplismo muy grande quedarse allí. Ciudad de Dios es más que una película estéticamente
impresionante. Es primero y principal una película que tiene un guión muy bien logrado y ese guión redondo, bien hecho, bien construido. Obviamente mérito de Braulio Mantovani, quien adapta la novela Ciudad de Dios de Paulo Lins, que es una novela muy larga, que tiene como 600 páginas y que además tiene como 300 personajes. Supongo que el spin-off que va a hacer HBO son esas historias que no entraron en la película original, porque en la película tuvieron que quedarse con las historias principales. Y este guión no es un guión de denuncia. Obviamente la película entera es una gran denuncia de la miseria, de la violencia, del atraso, de la corrupción policial y de cómo los pobres en Río de Janeiro fueron marginados a las favelas y cómo las favelas pues de alguna manera fueron abandonadas, valga el chiste, abandonadas por Dios, y se convirtieron un poco en la tierra de nadie. Ahora bien, la película no tiene un tono de denuncia social, no le interesa la denuncia social. Le interesa contar varias historias y a través de contar esas varias historias tratar varios temas. Entre los temas que yo creo que trata está, por una parte, si una persona se puede salvar de un destino violento, que es el caso de Buscapé, el protagonista, que es un chico noble, bueno, que intenta salvarse de un destino violento, y esto no es ningún spoiler, es el único que lo va a lograr gracias en parte a su amor por la fotografía. Pero él no es el único chico bueno del barrio. Bené, que es el mejor amigo del villano, y digo villano entre comillas porque aquí no hay buenos ni malos, aunque el personaje sea tan siniestro, sea pequeño, es un personaje siniestro, es un psicópata, y sin embargo no es un villano, no está dibujado como un villano, la película no hace esa distinción nunca. Pero bueno, Bené, que es el mejor amigo de él, es también en el fondo un chico bastante noble, como lo es también Manuel Galiña, que es el personaje que interpreta Seu George, que es el cantante que hizo la música de algunas películas de Wes Anderson, que incluso trabajó en Venezuela en la película Elipsis. Estos dos son también personajes buenos, pero su entorno no les va a permitir serlo. Bené desde muy niño se convierte en el mejor amigo de ese pequeño y tiene que ceder ante la violencia de él, y cuando intenta renunciar a ella, que se enamora, no puede. Y Mané Galiña tampoco, porque que creo que es la historia más triste de la película, porque él es un hombre bueno, honrado, que trabaja manejando un autobús, y eventualmente el destino violento lo va a acosar y no le va a permitir liberarse, sino que lo va a obligar a también a ser parte del crimen. De hecho, al principio, la historia del trío Ternura es también la historia de tres malandritos menores que probablemente hubieran podido escapar de la violencia en otras circunstancias. Eso te lo grafica mucho con el caso de Cabeleira, que es uno de los tres miembros de este trío, que también se enamora, el amor le va a dar un escape, pero de hecho es metafórico, que la chica y él están yéndose en un carro, el carro no arranca, lo tienen que empujar, él se queda atrás y eventualmente la violencia se lo come y no hay nada que hacer. Creo que el primer gran tema de la película es ese, cómo el entorno violento atrapa a todo el mundo, no necesariamente tienes que ser una mala persona para ser devorado por él. El otro gran tema de fondo es un tema típico de las películas de mafiosos, y es las peleas de poder que surgen en entornos mafiosos, cuando un grupo se enfrenta al otro, cuando hay periodos de paz, como de hecho hay un periodo de paz cuando ese pequeño tiene su pequeño reinado, su breve reinado, que se rompe al poco tiempo. Se rompe precisamente con la muerte de Bené, y como esas luchas pues dibujan y desdibujan el balance de poder entre distintos grupos, y como obviamente allí no hay lealtad, y de hecho lo que suele haber casi siempre son venganzas cruzadas, resentimientos acumulados. De hecho, Pequeño se convierte en Pequeño por el resentimiento que tiene cuando los otros chicos del trío Ternura lo humillan y él decide demostrarles que es más fuerte, y la muerte de ese pequeño es exactamente por eso mismo, cuando los enanos deciden caerle en cambote y ejecutarlo. En ese sentido se puede decir que el otro gran tema es cómo en un entorno violento los rencores se acumulan y eventualmente surgen para ser autodestructivos, porque la violencia es una espiral eterna. Y esto es algo que se grafica mucho con la forma en la que está filmada la película, esta idea del círculo
que vuelve siempre a su centro, está muy presente en toda la película.